¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué onda, Dan? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludotes. Muy bien, señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, recomendaciones, denle like, compartan nuestro video. Y bueno, señores, vamos a ver una recomendación de nuestros suscriptores. Al parecer una banda de aquí de México, no sé si tenga combinación de México y camaradas de allá de Estados Unidos, pero ellos se llaman Del Barrio, señores. ¿Cómo ves, Adán? Del Barrio, una banda de Zapopan, Jalisco. Excelente, saludos a Zapopan, Jalisco, señores. Que tocan una combinación de deathcore con new metal y hardcore y algo de hip hop. Excelente. Pero ellos lo conocen como Latin Core. Latin Core, señores, así es. Entonces, este video que nos recomendaron, parece ser que lo grabaron en la ciudad, en el país de Guatemala. Perfecto, vamos a checarlo, señores. ¿Cómo se llama la pieza, Dan? La canción se llama A Toda Madre. A Toda Madre, señores. Así decimos los mexicanos cuando algo queda muy bien hecho o sabe rico, pues, o cualquier cosa positiva. A toda madre, señores. Vamos a ver a Del Barrio, a ver qué tal se rifan nuestros compatriotas. Vámonos, Adán. Ahí está el tío echándose un... Ah, sí, mira, Guatemala, México. Excelente. Portavo González. Ah, traen como máscaras, ¿no? ¿Y los 6 tocarán nada? Bueno, el que canta, pues ahí está. Al parecer son seis integrantes. Todos usan un seudónimo. Ah, perfecto. Se escucha rudo, ¿eh? Saludos a nuestros camaradas de Guatemala, señores, donde fue Del Barrio a grabar. Muy bien. Son rudos, ¿no, Ada? Son rudos. Una actitud ruda. A mí me recuerdan mucho a Brujería. Mucho. Sí, a Brujería, tal cual. Y en Brujería también cabe señalar que los integrantes usaban seudónimos también y máscaras o paliacates. Ajá, exacto. ¿Se escucha bien? A toda madre, un desmadre. Pues sí se presta para armar el mosh pit, ¿no, Adán? Muy bien esas percusiones, le dan un... Pues ese es como el toque latino, ¿no? Que le dan, sí. Sabrosón. Ah, muy bien ese paneo. Digo el paneo porque hay detallitos en la grabación que solo se pueden percibir con audífonos, ¿no? Ahí está, mira. Se acabó Del Ahí están Barrio. todos los que apoyaron. Vientos del Barrio con A Toda Madre. Pues se la rifa esta agrupación de Zapopan, ¿dijiste, Adán? Zapopan, Jalisco. Zapopan, Jalisco, señores.
Muy bien, me voy luego a la letra es como que del respeto, ¿no? Ajá. Pues a cualquier pueblo, cualquier nación, tal cual, no nada más a una. Uh-huh. Acá es con toda la actitud como de una banda mexicana, ¿no? Así recia. Bueno, ellos quieren dar a conocer las problemáticas con las que ellos crecieron, ¿no? Así es. Ellos se identifican con el barrio, supongo que por eso es el nombre Desde el Barrio. Así es. Porque crecieron con esas problemáticas y en sus letras intentan reflejar las problemáticas políticas y sociales que hay específicamente en México, ¿no? Como dices, esta canción se habla más como del respeto hacia el barrio. No buscamos problemas, dicen, pero pues también no queremos que nos faltes al respeto. Así es, tal cual, eso señores. Es muy común en los barrios. Ajá, sí. Entonces, está bien, les digo que a mí me recuerda mucho a Brujería. Tiene sus toquecillos, aunque Brujería, como que la voz es un poco más chistosa, o no sé cómo decirlo, un poco más rara porque no pronuncia como lo pronuncia el cantante Desde el Barrio, ¿no? Brujería es un poquito más, como que tiene un acento más norteamericano, ¿no, Adán? ¿Cómo podría ser? Más chicano, ¿no? Más chicano, por así decirlo. Entonces oye un tanto... no sé cómo sería pues es la que palabra. Hay veces que no pronuncia bien las palabras, sí. Por lo mismo de que no es nacido aquí en México, entonces hacen el Spanglish, como le conocen. Así como el Spanglish, señores. Entonces es lo único que creo, ahí sí hay una gran diferencia, pero en la actitud, en la música, en los rockeros, sí se parece un poquito, pero pues está bastante bien. Sí. A mí me gusta Del Barrio, se oye muy bien todo, es... como dices, Latin Core. Latin Core, así lo conocen ellos. Y muy bien expuesto aquí con los, las percusiones, ¿no? Que de un momento a otro se escuchan como que un poquito arriba de todo. Eso le da un toque como sabroso, ¿no, Adán? Se integra muy bien al deathcore que están tocando. Bastante bien, porque hay algunos otros grupos que tratan de meter esos ritmos latinos y se escucha más como una salsa o una cumbia. Sí, terminas escuchándose más a eso. Y aquí no, aquí sí se fusiona bien con el metal. Así es. Y suena muy bien y tiene su toque característico, ¿no? Sí le dan su lugar en la música. Bueno, cuando lo escuchas con audífonos, el paneo meten detalles bastante buenos. Así es, señores, sí. Para que ustedes alcancen a notar esos detalles, pues pónganse unos audífonos y van a checar de lo que les hablamos, porque así tal cual en el celular, pues como nada más tiene una ligera bocinita, bueno, hay unos que ya son como estéreo, ¿no? Y se puede distinguir, pero lo mejor es un audífono, bueno, unos audífonos, perdón, y van a notar, ¿no? El paneo de lo que les hablamos, que a veces ese trabajo del ingeniero de audio es muy bueno, y aquí se oye muy bien, se oye bien producido, ¿no, Adán? Se oye de calidad la grabación, no se oye como amateur, ya se oye de un nivel bien hecho, y a mí me gustó, Adán. A mí también, el único pero es un ligero nada más, un ligero pero es en la voz. Hay algunas partes en las que no se entiende que canta. Entiende, sí, exactamente. Ese sería el único pero de ahí en fuera la voz también, su técnica gutural también está bien, está buena. Y el metal, o sea, todo se escucha bastante bien, los detalles también que mete la batería, el bajo es rudo, preciso, con cuerpo. Debo yo de mencionar que no escuché que hubiera solos magistrales, nada de eso, es a lo que van, metal rudo, el cantante es como más hip hop, ¿no, Adán? Como más hip hop, rap, no noté tanto un canto meloso. Y sí, eso sí tiene Adán mucha razón, igual yo estoy de acuerdo en el cual había momentos en el que no entendía, estaba así como que, ¿qué está diciendo ahí? Pero bueno, creo que poco a poquito uno luego va agarrando más esa claridad, ¿no? En las palabras, es también el único pero, lo demás siento que está rifado, está rudo, batería, bajo, guitarra, la guitarra siempre estuvo macheteando, ¿no, Adán? Siempre ruda, así el golpeteo nunca bajó de la guitarra. Así y les digo, los detallitos de percusiones, eso lo ensalza mucho, señores, le da un toque sabrosón. Y bueno, fue Del Barrio. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Hay que escuchar otras canciones para ver el contenido social y político que tienen.
pero lo que escuchamos ahorita musicalmente hablando está bien. La letra no nos clavamos tanto. Sí, no. Pero sí me gustó, nada más esos ligeros detallitos. Pero está bien, échenle una revisada a Del Barrio. Así es, y vientos a nuestros camaradas de Guatemala que acogieron a nuestros paisanos desde el barrio, que se fueron a grabar allá, que al parecer no hay mucha diferencia, ¿no, Adán? En la gente, en la ciudad, por lo que vemos, lo poquito que vemos en el video, ¿no? Les mandamos un abrazote, también hacer una ciudad maravillosa, Guatemala, muy bonita gente y todo, señores. Vámonos, Adán. Vámonos. Cuídense mucho, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, recomendaciones, señores, compartan nuestro video. Ahí la vemos, los queremos, señores. Escúchense a Del Barrio. Vámonos, Adán. Vámonos.